Mis amados, bienvenidos en esta linda mañana, en este tiempo especial que Dios nos regala para disertar la palabra del Señor, para poder hoy juntos como hermanos, como amigos, como personas conocidas, estudiar ese libro tan maravilloso que es la Biblia, donde seguramente hoy Dios a través de su palabra tocará nuestro corazón, hablará a nuestras vidas. Estamos en una serie, un día como hoy, donde hemos colocado como título a la serie de forma general, temas de importancia para la iglesia. Y entre los temas de importancia para la iglesia, hoy quiero estudiar la primera parte de un tema que he titulado Aprendiendo a vivir por fe. Diga conmigo, aprendiendo a vivir por fe. Eso es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana, en este tiempo. Queremos aprender a caminar en fe, aprender a vivir en fe. Muchas veces lo tenemos como algo teórico, muchas veces lo decimos, muchas veces lo aconsejamos a los demás, viva por fe, tranquilo, no se preocupe, que Dios está obrando, tal vez no ve las cosas, pero las cosas ya están por venir. Y muchas veces lo decimos y tenemos la teoría, pero falta ver cuando pasamos por un problema, por una dificultad, si realmente ese conocimiento que tenemos lo bajamos y lo ponemos en la práctica. Y de eso se trata este tema. Quiero que por favor me acompañen, si son tan amables y tienen la bondad, y abren su Biblia en la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto, segunda de Corintios capítulo 4. Y quiero que en esta mañana por favor presten mucha atención, porque hoy deseo hablarles acerca de cómo vivir por encima de un nivel visual. Es decir, cómo nosotros como pueblo de Dios aprendemos a vivir por encima de lo que nuestros ojos naturales pueden ver. Por eso le hemos colocado el título hoy, Aprendiendo a vivir por fe. Porque la Biblia dice que su pueblo no tiene que vivir por vista, sino que tiene que vivir por fe. Entonces lo que vamos a aprender en esta mañana es cómo vamos a aprender, digamos, a ver lo invisible. Entonces suena un poco como paradójico, y de eso se trata, porque pareciese que para algunos es un misterio. ¿Cómo así que cómo voy a ver lo invisible? Bueno, vamos a aprender, precisamente de eso se trata. ¿Cómo así que Dios dice que no vivamos por vista, sino vivamos por fe? ¿Cómo es eso de vivir por fe? Y obviamente los conceptos de la Biblia riñen mucho con los conceptos que uno escucha del mundo. Porque hay una frase que el mundo dice que lo que se ve, lo que tú ves, es lo que tendrás. Es decir, que lo único que tú ves es lo que tienes. En otras palabras, que tú tendrás lo que tú puedes ver. Y el mundo dice estas cosas que hacen pensar cuando alguien interioriza esa frase y la toma como una verdad absoluta, que no es así, esa no es la verdad absoluta, es un pensamiento humano, que lo que ves es lo que tendrás. Entonces lo que están diciendo es que las únicas cosas reales, según ellos, son las cosas que podemos, por ejemplo, tocar. Son las cosas que podemos probar. Son las cosas que podemos escuchar, o son las cosas que podemos oler, o las cosas que podemos ver. Según el concepto del hombre, según el concepto del mundo, eso es lo único que existe. Lo que, en otras palabras, podríamos decir, lo que nuestros 5 sentidos pueden apreciar. Es decir, que lo que no aprecian los 5 sentidos, según ellos, no existe. Pero quiero decirles, mis amados, que eso no es cierto. Porque allá afuera, además de ese mundo físico que nosotros podemos ver, hay un mundo que es, diga conmigo, muy real. Muy real. Y es el mundo que nosotros no podemos ver. Pero que el hecho que nosotros no lo podamos ver no quiere decir que no exista. El hecho de que tus ojos o mis ojos no lo puedan ver, entonces no quiere decir que porque no lo veo, entonces no existe. Si nosotros tomamos un personaje que es el que escribe esta carta, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo, él es un hombre que durante el transcurrir de esta tierra experimentó muchísimas aflicciones. Y uno podría, cuando se pone a detallar todo lo que el apóstol Pablo sufrió en esta tierra, uno no podría decir simplemente que fueron algunas pequeñas aflicciones, sino que según nuestra calificación, desde el punto de vista nuestro, según nuestra calificación, lo que padeció, lo que sufrió el apóstol Pablo, fueron profundas, fueron grandes aflicciones. Pero el apóstol Pablo, que aprendió a caminar por fe y no por vista, esas grandes aflicciones que nosotros calificamos, el apóstol Pablo simplemente las llama leves tribulaciones. Y entonces uno dice, ¿cómo este hombre que pasó por tantos momentos tan difíciles, por tantas crisis, por tantos sufrimientos, cómo simplemente puede llamar esto que son leves tribulaciones?
Pues vamos a estudiar y vamos a mirar por qué el apóstol Pablo dijo lo que dijo. Por qué el apóstol Pablo escribió esa carta que hoy tiene tanto sentido como hace más de 2000 años cuando fue escrita. Segundo libro de Corintios, capítulo 4, a la altura del verso 17. Dice el apóstol Pablo: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y escuchen por favor lo que dice aquí el apóstol Pablo: pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, diga conmigo, son eternas. Fíjense cómo el apóstol Pablo está haciendo un contraste entre las leves tribulaciones presentes frente a la gloria que será nuestra. Entonces él dice: sí, tengo tribulaciones, son momentáneas, son pequeñas tribulaciones, pero eso no es nada comparado con toda la bendición y con toda la gloria que Dios tiene para mi vida. Él hace un contraste entre el dolor que está sufriendo frente a la gloria que Dios tiene. No, pues, es que este dolor, esta situación, esta crisis que yo estoy pasando ahorita, eso no es nada comparado con la gloria que Dios tiene para mi vida. Y entonces noten cómo el apóstol Pablo, si estamos logrando captar la enseñanza que Dios nos quiere traer en esta mañana, cómo el apóstol Pablo toma aquello que se ve versus aquello que no se ve, que es mucho más grande. El problema de nosotros, amados y amadas del Señor, es que estamos acostumbrados y podría decir, estamos programados a solamente creer las cosas que nosotros vemos. Y cuando el apóstol Pablo dice aquí en esta carta, y las cosas que se ven son temporales, lo que él nos está mostrando, lo que nos está indicando la Biblia, la palabra de Dios, es que quiere decir exactamente eso, que son temporales. Que las cosas que tú y yo vemos, diga conmigo, son transitorias. Pero las cosas que no vemos son eternas. Son muchísimo más grandes. Entonces noten, amados, que esto parece como una contradicción. Pero si ustedes me escuchan atentamente, si me siguen hasta el final del mensaje, van a entender que no es ninguna contradicción. Que lo que Pablo está diciendo es una gran verdad y que tenemos. Y fíjense que cuando nosotros estudiamos la Biblia es una mina. Los que conocen un poco sobre el tema minero. Es una mina que hay que cavar profundo para extractar lo que está ahí. Que no nos podemos quedar solamente con lo superficial, que es lo que nos muestra el mundo, sino que tenemos que ahondar, y para este caso, ahondar en la palabra de Dios para extractar esos grandes tesoros. Y que cuando tú escuchas la palabra de Dios, tú tienes que tener tus antenas bien prendidas para poder captar todo lo que Dios te está diciendo o te quiere decir. Ahí es cuando toma gran sentido ese versículo bíblico que dice que nosotros, cuando escuchamos la palabra de Dios, nos llenamos de fe. Que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Porque cuando tú logras captar y viene ese rema que decimos nosotros, que es esa palabra puntual, en un momento puntual, para una persona puntual, tú dices: wow, esta es lo que yo necesitaba. Claro, porque yo estaba atosigado, yo estaba centrado solamente en las cosas materiales y lo que estaba viendo, pero ahora me doy cuenta que hay algo que es mucho más allá de lo material que yo estoy viendo. Ahora me doy cuenta que yo no puedo centrarme solamente en lo que estoy viendo, en lo que estoy experimentando, en el dolor que estoy viviendo hoy en día o que estoy pasando, sino que hay algo que es mucho más grande. En los versículos que hemos leído de la carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, no está haciendo un juego de palabras. Simplemente él lo que está hablando es de cosas extraordinarias. Estábamos hablando, y cuando tuvimos nuestro tiempo de adoración, estábamos adorando al Dios de lo extraordinario. Y es que efectivamente, mis amados, hay cosas que están escritas en la Biblia que son extraordinarias, que son verdades que son eternas y que nosotros tenemos que aprender a vivir en esa dimensión de lo sobrenatural. Porque si nosotros decimos que queremos vivir por fe, entonces tenemos que comenzar a mirar mucho más allá de lo que nuestros ojos como tal están viendo. Y yo deseo que ustedes piensen conmigo en algo que lo he llamado en esta mañana la realidad del mundo invisible. Y quiero que en la esencia de este mensaje que Dios nos está dando, nosotros podamos verdaderamente ser persuadidos de creer que existe un mundo invisible. Que está ahí porque la Biblia lo menciona,
que el hecho de que nosotros lo desconozcamos no quiere decir que no exista. Repito, nosotros simplemente fuimos enseñados a ver y a conocer un mundo visible. Pero lo que la Biblia nos está mostrando en esta mañana es que hay un mundo espiritual invisible y que los dos existen de lado y lado, que es una realidad que cohabitan, que tanto lo visible que nosotros estamos viendo como lo invisible que es lo espiritual. Una persona, escúcheme, ciega, de nacimiento, por alguna razón ciega, sería necia si esa persona negara que existe un sol resplandeciente que sale cada día. Y decir, como yo no lo veo, entonces no existe. Eso es una necedad. El hecho de que esa persona, por su discapacidad, no pueda ver ese sol, no quiere decir que no exista. Exactamente sucede en nosotros. Yo no sé si me estoy haciendo entender. Levanta ahí tu manito. El hecho de que nosotros no lo podamos ver, no podemos negar que existe. Y yo quiero decirles, mis amigos y amigas que me acompañan en esta mañana, hay mucho más de vida, hay mucho más allá de lo que nosotros simplemente podemos tocar, de lo que nosotros podemos simplemente saborear, oler, escuchar o ver. Hay algo que es mucho más allá. Y por eso tenemos que pedirle al Señor que como que nos abra el entendimiento, como decía el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 12, que nos abra el entendimiento. ¿Cuál es el punto de todo esto? Que lo que no se ve aún es más real de aquello que nosotros podemos ver. Diga conmigo, lo que no se ve es más real de lo que yo puedo ver. Entonces esto es como cortarnos, como quemarnos los fusibles para algunos. ¿Cómo así? A ver, o sea que detrás de todo esto hay algo más. ¿Cómo así? O sea, detrás de la muerte de una persona hay algo más. Porque es que ese es otro concepto, ¿no? Que la gente piensa que muerte es final, que muerte se acabó todo. Y no es así, mis amados. Detrás de eso hay todavía una eternidad por vivir. Es decir, que cuando un ser querido ya no está con nosotros aquí en la tierra, no quiere decir que ya, definitivamente ya lo perdimos y que nunca más lo volveremos a ver. No, porque hay una eternidad. Y que si esa persona partió de esta tierra con la confianza en Dios, poniendo su fe en Cristo Jesús, entonces a nosotros nos asiste una esperanza de que un día nos encontraremos con aquellos seres queridos que partieron con Cristo. Entonces noten, mis amados, que aquí es algo bien interesante, que la vida no simplemente es esto que tú estás viviendo o que yo estoy viviendo, que hay algo que es mucho más grande que lo que nosotros podemos ver. Por favor, busquen conmigo en el libro de Hebreos, capítulo 11. Carta a los Hebreos, capítulo 11. Y permítanme, por favor, mostrarles la base bíblica de esto que les estoy hablando en este momento. Noten que les dije que lo que no se ve aún es más real de aquello que se puede ver. Este es el concepto, que lo que no se ve es más real de aquello que se ve. Y dice la Biblia en el libro de la carta a los Hebreos, capítulo 11, a partir del verso 1, dice lo siguiente. Es un pasaje que tú seguramente has escuchado mucho, lo conoces de memoria. Dice la escritura, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Noten que aquí está el concepto. Y tú podrías subrayar fácilmente eso. Lo que la Biblia nos está diciendo es que fe es la evidencia que existe un mundo invisible. Diga conmigo, fe es la evidencia que existe un mundo invisible. ¿Tú crees en eso, que existe un mundo invisible? Que repito, que el hecho de que no lo veamos no podemos negar, no podemos ser necios negando que realmente existe. Y note lo que sigue diciendo el versículo 2, estamos en Hebreos capítulo 11, verso 2. Porque por ella, es decir, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Noten que por ese concepto, por esa calificación alta de fe de ellos, dice la escritura que alcanzaron buen testimonio. Yo podría decir que uno de los derroteros, uno de los puntos en los cuales debiésemos trabajar de aquí hasta que el Señor nos llame a su presencia, debería ser en subir ese nivel de fe. Qué bueno que cuando el Señor nos llame, encuentre en nuestra libreta una calificación de 10 puntos sobre el tema de la fe.
De hecho, es uno de de las materias, por llamarlo de alguna manera, de las materias en la vida cristiana que nosotros deberíamos enfocarnos en crecer, en desarrollar, que es el nivel de fe. Y que bueno, yo no sé en este momento qué calificación tú te podrías dar en tu nivel de fe. Yo no sé cuántos pueden colocar ahí en el chat, si puedes colocar en tu chat qué calificación le daría. 8, 7, 6, 10, 5, 1, 0. Algunos dirán, no, yo estoy mal en la fe. Otros dirán, no, yo creo que me estoy rajando en la fe. Otros pueden decir, no, yo me siento que estoy bien en la fe. Ok, de eso se trata este mensaje. De eso se trata esta enseñanza. De cómo vivir por encima de ese poder visual. Cómo aprender a vivir por la fe, que es lo que nosotros necesitamos comenzar a trabajar y a practicar. Es decir, nosotros tenemos que saltar de la parte teórica y bajarla a la parte práctica. Dios está formando un pueblo, Dios está formando su iglesia, esa iglesia que diga, Señor, yo quiero vivir por fe verdaderamente. Y es que, escúchame, amados, cuando nosotros aprendemos a vivir por fe, la vida cambia. Porque ya esos problemas, esas dificultades, esas crisis, es que ya no puedo dormir, dicen algunos. No, es que pastor, estoy tan preocupado, me estoy enfermando tanto por los problemas con mis hijos, con mi esposo, en la crisis. Entonces, cuando nosotros aprendemos a vivir por fe, nuestra vida va a ser mucho más descansada. Alguna persona dice, no, pastor, desde que el médico me dijo que yo estoy mal en esto y esto y esto, ya no volví a dormir. Mi vida se desbarató completamente. Y tú solamente le creíste una palabra que un hombre dijo. ¿Y por qué, si esa palabra que ese hombre dijo te afectó tanto, por qué ahora no tomas la palabra del Dios Todopoderoso, la aplicas en tu vida y te vas a dar cuenta cómo tu vida cambia? Porque es que la palabra que un hombre dio es una palabra que es limitada. Es una palabra que simplemente fue un adjetivo, fue un título que dio. Le dio el nombre de una enfermedad, llámese cáncer o lo que quiera. Le dio ese nombre. No, usted tiene cáncer, la diagnosticamos con cáncer. Fue un nombre que le dio. Pero ¿cuántos saben que Dios puede desbaratar? Mire, estábamos en el tiempo de oración diciendo que Dios es capaz aún de ahogar un ejército enemigo. Tomó el ejército de Faraón y lo ahogó. ¿Cómo Dios no va a poder solucionar el problema, la crisis o el diagnóstico que tú tengas? Por eso, dentro de las calificaciones que nosotros debiésemos trabajar para mejorar, es esta calificación. Yo no sé, levanten la mano cuántos les gustaría que en su libreta apareciera una calificación de 10 puntos. Y si tú quieres eso, entonces por favor préstame mucha atención. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a trabajar juntos para que nos suba esa calificación. Y yo me incluyo ahí porque también quiero subir esa calificación. Noten por favor lo que dice el versículo 3. Estamos en Hebreos capítulo 11, verso 3. Vamos a mirar. Dice la escritura: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Escuchen con atención. Quiero repetirlo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Noten que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Al principio dice Génesis que todo estaba desordenado, que todo estaba vacío, era un caos completo. Pero la palabra de Dios vino, fue lanzada y organizó todo. Hoy tu vida puede estar un desastre, con el respeto que tú me mereces. Hoy puedes tener un problema, no sé, cuando miran todos los resultados médicos dicen, no, este es un desastre, por favor ya no me digan más. Y puede que tu cuerpo hoy esté, entre comillas, hecho un desastre, porque la enfermedad ha tomado mucha ventaja y lo demás. Puede que tengas un desastre financiero, puede que haya un desastre a nivel de tu familia y lo demás. Pero escuche lo que dice la Escritura, que por la fe, todo lo que existe, por la palabra que fue dada, todo lo que existe ahora es. Es decir, que cuando viene la palabra de Dios y entra al corazón de una persona, revoluciona todo, trastorna todo, cambia todo, organiza todo, que es lo que pasó acá. Pero sigue diciendo este versículo, estamos en Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo, escuche que aquí está la parte clave, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Me están entendiendo? Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras, y me gusta una traducción que dice que lo visible fue hecho de lo invisible. Diga conmigo, lo visible fue hecho de lo invisible. Es decir, que las cosas que se ven primero fueron hechas de las cosas que no se veían. Yo no sé si estás ahí en el hilo del mensaje. Las cosas que se ven
primero fueron hechas de las cosas que no se veían. O sea, lo invisible estuvo primero, estuvo antes de lo visible. Wow, entonces esto nos está arrojando ya muchas cosas para nuestra vida. Lo que está mostrando Dios es que las batallas nosotros las ganamos primero en el ámbito invisible, entiéndase el espiritual, antes de ser consolidadas, de ser vistas en el campo visible. Ahí estaba todo. Entonces, antes de que existiera todo lo que existe, lo que tus ojos y mis ojos pueden ver, todo eso estaba antes en lo invisible. Antes que hubiera cualquier cosa, algo que se pudiese tocar, algo que se pudiese saborear, algo que se pudiese escuchar, algo que se pudiese oler, primero, escúcheme, estaba el invisible Espíritu de Dios y estaba la palabra de Dios, que fue el que hizo realidad todas las cosas. Entonces ahí vamos notando que realmente existen dos mundos, por darle este nombre. El mundo de lo visible, de lo que tus ojos ven, de lo que tus sentidos ven, de lo que mis sentidos ven, pero hay un mundo que es mucho más grande, que es el del invisible, el espiritual. Y que lo invisible estuvo presente, es decir, existió antes de que existiera lo visible. Si notan que antes de que existieran las cosas, ya existía el mundo invisible, el mundo espiritual. Algunas personas tratan de negar la idea de la existencia de Dios, diciendo que simplemente esto que hay es el resultado de una explosión cósmica y que todo se hizo de la nada. Eso es una mentira, mis amados. Hubo un creador en todo. Nomás tú sales y miras todo cuanto existe aquí en esta región de Boyacá, y seguramente allá donde tú estás también, ves una cantidad de cosas tremendas y tú dices, wow. Esto simplemente llegamos a una conclusión. Dios existe. Al ver las maravillas de las plantas, al ver los animales, al ver las montañas y tantas cosas tan tremendas, esos paisajes tan hermosos, dicen, no, esto es un arquitecto el que hizo, esto es Dios el que existe. Si tú estás en la ciudad, tú sales y miras esos edificios y unas cosas tan tremendas, tú no puedes decir, no, eso salió de la nada. No, detrás de eso, seguramente que hubo ingenieros, que hubo arquitectos y una cantidad de personas que estuvieron detrás de eso para que eso fuera una realidad. Las cosas no existen porque sí. Alguien tuvo que haberlas creado. Y cuando hablamos del ámbito espiritual, estamos diciendo que todo cuanto fue creado existe porque Dios así lo hizo. Por eso aquellos científicos que dicen de una forma necia, no, yo puedo dar vida, yo puedo hacer esto. Nada, ellos no pueden, nadie, ningún ser humano puede dar vida. Tú no puedes crear nada, escúcheme, tú y yo no podemos crear nada. Nosotros llegamos al nivel de poder transformar las cosas, de poder tomar un árbol, tomar madera y transformar y hacer una caja y hacer cualquier cosa, un mueble, una silla. Nosotros podemos transformar las cosas, pero no podemos crear nada, porque es que eso vino de la creación. Dios fue el que hizo la naturaleza, Dios fue el que hizo los árboles. Entonces es una necedad pretender decir, no, es que esto Dios no existe, eso todo se dio de la nada. No. El hombre, por naturaleza, no puede crear nada. El hombre puede transformar las cosas. El único, escúcheme, el único que puede hacer de la nada es Dios. Dios hizo todo de la nada. Entonces, cuando yo logro entender ese concepto, y si tú lo estás captando en esta hora, que Dios puede crear cualquier cosa de la nada, entonces tú te pones a pensar y dices, wow, o sea que aunque el médico haya dicho esto, aunque yo esté viendo eso, Dios puede hacer algo. Cuando el médico te dice no hay nada que hacer, el médico se cruza de brazos y dice, la verdad, su merced, discúlpenme, pero ya todo lo que clínicamente teníamos que hacer ya lo hicimos. Todo lo que hasta donde nuestra ciencia, nuestro conocimiento humano podría hacer, ya lo hizo. Hasta ahí llega el médico. Y ahí es cuando Dios comienza a intervenir. Ahí es cuando la gente dice, wow, ¿qué pasó acá? Y el médico dice, pero ¿cómo así? Si es que no había nada que hacer, ¿cómo así que este riñón comenzó a funcionar perfectamente? Que el corazón comenzó a funcionar perfectamente, que la columna se enderezó de una forma milagrosa y que ahora esa persona que estaba lisiado, que no podía caminar, ahora puede caminar divinamente. Y es que ahí es cuando Dios actúa. Pero para eso necesitamos llegar a ese nivel de fe, de creer las cosas que no son como si fueran.
de creer que detrás de lo que tú ves, donde tú te llenas de problemas, de dificultad, de ansiedad, de estrés y lo demás, que tú te angustias, pero yo no sé qué hacer, y llamas al uno, llamas al otro, consultas por todo lado, a ver dónde busca la solución, y haces todo lo que tienes que hacer menos lo correcto, que es buscar a Dios y depender de Dios. Y que cuando tú dices, yo creo realmente que hay un Dios que existe, que hay algo que es sobrenatural, que hay un mundo que no lo veo, pero el hecho de que no lo vea no quiere decir que no exista. Y entonces nos acordamos de aquel ciego que es necio, que dice, no, el sol no existe porque como no lo puedo ver, el hecho de que no lo pueda ver el ciego no quiere decir que el sol no exista. Y ahí es donde tenemos que llegar nosotros. Así que el mundo invisible, quiero que por favor tengamos claro esto, el mundo invisible estuvo antes que el mundo visible. Estuvo primero. Permítame por favor repetir entonces lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras, mis amados, lo visible fue hecho de lo invisible. Repite conmigo e interioriza ese pensamiento, por favor. Diga conmigo, lo visible fue hecho de lo invisible. Pero escúcheme en eso. No solamente que el mundo invisible estuvo primero, por favor entiéndame esto, no solamente que el mundo invisible estuvo primero, sino que ese mundo de lo invisible va a estar hasta el final. En otras palabras, lo último va a ser el mundo invisible. Quiere decir que va a perdurar mucho más que el mundo visible, que dura mucho más que el mundo visible, que va mucho más allá, que es mucho más grande que el mundo visible. Y cuando nosotros comenzamos a vivir en esa dimensión de mirar lo invisible más que lo visible, que es lo que estamos aprendiendo en esta hora, cómo vivir por encima del poder visual, cómo vivir por fe, entonces entendemos lo que el apóstol Pablo dijo aquí en 2 Corintios capítulo 4, versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven, digan conmigo, son eternas. Y fíjense cómo el apóstol Pablo hace ese paralelo. Las cosas visibles son temporales, pero las cosas invisibles son eternas. El micrófono que yo tengo es temporal. Este estudio donde estamos en esta mañana para transmitir esta enseñanza es temporal. El sofá, ahí donde tú estás, la silla o la butaca donde tú estés en este momento, todo eso es temporal. Y temporal quiere decir que tiene un tiempo. Que con el tiempo, con el pasar del tiempo, ustedes estarán notando, aún nuestro cuerpo, bueno, quiero decirles, aún nuestro cuerpo es temporal. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Que el cuerpo que tenemos en este momento es temporal. Y como es temporal, entonces en la medida que va pasando el tiempo, nuestro cuerpo va cambiando. Nuestro cuerpo se va arruinando. Nuestro cuerpo se va enfermando. Así como un sofá, así como un carro, así como una casa. Con el pasar del tiempo se va deteriorando. ¿Y sabe por qué? Se va desintegrando. Tú puedes tener una casa y tal vez no la habitan y la dejas ahí quietica. A los 3 años vienes y esa casa ya ha sufrido una transformación. Porque con el pasar del tiempo se va arruinando, se va desintegrando. Eso es lo que se llama temporal. De tal manera que todas las cosas, dice el apóstol Pablo, que vemos son temporales. Todas las cosas que vemos se van a terminar algún día. Todas las cosas en las cuales nosotros nos apegamos y luchamos toda la vida y de noche, de mañana a noche trabajando, de hombro a hombro trabajando para conseguir las cosas materiales, yo quiero decirles que por más que luchemos, por más que pretendamos cuidarlas, tarde que temprano se va a deteriorar. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo más real? ¿Aquello que se está acabando o aquello que nunca dejará de ser? Y yo diría que es más real, vale más la pena buscar las cosas que no se ven que aún las que estamos viendo. Lo que estoy tratando de decirles en esta mañana, mis amados, es que las cosas que no se ven son eternas. Entonces tú y yo decidimos en dónde invertimos nuestra vida, para no decir gastar nuestra vida, en dónde invertimos nuestra vida, si en las cosas que se ven o en las cosas que no se ven.
en el mundo invisible, que es más real que el mundo visible, porque el mundo invisible estuvo aquí primero, según lo que nos dice la Escritura, y estará hasta lo último. Entonces hacemos, entre comillas, perdónenme la palabra, hacemos un buen negocio cuando nosotros invertimos nuestra vida, nuestros recursos, nuestros esfuerzos en las cosas que van a ser invisibles, que son eternas, que valen mucho más, que duran mucho más. Y si usted está viviendo, escúcheme con todo respeto lo que les voy a decir. Si alguno de los que están aquí en sala, si tú que estás escuchando este mensaje, solo estás detrás de las cosas que ves, quiero decirte que un día te llevarás una gran desilusión. Hay muchas personas que hoy en día ya no están en medio nuestro, que duraron toda la vida detrás de las cosas visibles. Pero un día dejaron de respirar, un día partieron de esta tierra, y si no se fueron con Cristo, creo que en este momento está en una gran desilusión. Porque todo el esfuerzo, todo lo que ellos hicieron para conseguir las cosas materiales, se fueron con las manos completamente vacías. Pero si ellos buscaron lo eterno, buscaron a Cristo y se fueron con Cristo en su corazón, han sido los más enriquecidos de esta tierra. En caso contrario, simplemente terminaron desilusionados. Eso es lo importante, mis amados. Y vale la pena que tú en esta hora hagas una introspección, una revisión interna, y que te preguntes verdaderamente tú de qué estás detrás de qué. ¿De lo material, de lo visible o de lo invisible? Estoy hablando, mis amados, de una realidad. Estoy hablando de la realidad de un mundo invisible. Pero la gran pregunta que seguramente a esta altura muchos se harán: ¿cómo sabemos que eso es real? ¿Cómo sabemos que está ahí, que existe? ¿Y sabe por qué lo sabemos? Porque Dios mismo lo mencionó, Dios mismo lo dijo. Y si Dios lo dijo, sencillamente creamos. Basta con que Dios lo haya dicho que existe para nosotros decir: si Dios lo dijo, aunque yo no lo vea, yo creo. Está en ti, está en cada uno de nosotros el decir: si Dios lo dijo, yo lo creo. Aunque no lo vea, pero si la Biblia lo dice, si Dios lo dejó establecido, es porque así es. Nosotros seríamos necios si lo negamos. Pero no solamente quiero informarles de esa realidad, de que tú, si tal vez en esta hora, antes de comenzar esta reunión, tú no habías hecho reparo en eso, en la existencia de un mundo invisible, y tú solamente estabas centrado en lo visible. Ahora, después de lo que hemos disertado, tú dices: bueno, sí, tiene sentido, hay algo que va mucho más allá. La gran pregunta que nos vamos a hacer enseguida entonces es que, ¿de qué nos podría servir? O mejor aún, ¿cuál sería nuestro beneficio del saber que existe un mundo invisible? Y es la pregunta que vamos a tratar de resolver en este momento. ¿En qué nos beneficia saber que existe un mundo invisible? Ok, ya lo sabemos, está bien, listo, pastor, ya, estoy convencido, existe un mundo invisible. Pero bueno, ¿de qué me sirve saber que hay un mundo invisible? Bueno, quiero decirles que una vez tengamos el conocimiento y la esencia, tengamos la sabiduría y el entendimiento de esto, quiero decirles que hay unos recursos vitales que están en ese mundo invisible. Y que no solamente que hay unos recursos vitales, sino que esos recursos vitales Dios los tiene disponibles. Y lo que les voy a decir es cómo aprovechamos esos recursos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Veremos qué clase de recursos. Este tema vamos a tomarnos hoy y la próxima lección del próximo domingo, con el favor de Dios, si Dios nos da la licencia y la salud, para mirar la segunda parte, porque no quiero que lo alcancemos a abarcar hoy. Pero veremos qué clase de recursos son. Sabiendo que existe un mundo invisible, vamos a mirar cómo eso aplica para nosotros, cuál es nuestro beneficio. Y en primer lugar, saber que hay un mundo invisible es un enorme recurso, escúcheme por favor, cuando tú estás enfrentando un problema. Como ya tú sabes que existe un mundo invisible, cuando tú enfrentes un problema, entonces vas a saber cómo reaccionar a sabiendas que existe un mundo invisible. Y todos, quiero decirles, infortunadamente, hemos o tendremos que pasar por algún problema, por alguna novedad en nuestra vida, por algo que como que se nos sale del cauce, algo que como que en esa parte como tan calmada que íbamos, de pronto viene una tormenta a nuestra vida.
Y si usted no ha tenido ningún problema últimamente, quiero felicitarte, pero quiero decirte que prepárate, porque casi que te aseguro que vendrá una tormenta y esa tormenta traerá tu nombre. Ahora, esto no es un mensaje pesimista. Ay, pero pastor, nos está profetizando cosas negativas. No. Lejos. Lo que quiero es que tú estés preparado, preparada, para que cuando vengan esas tormentas de la vida, si es que no estás atravesando ahora mismo, tú sepas cómo encararla, tú sepas cómo enfrentarla. Y si tú ahora, en este momento, estás viviendo una tormenta, entonces que tú sepas cómo virar, cómo girar, cómo comenzar a vivir una vida diferente, de acuerdo a lo que Dios nos va a mostrar en esta hora. Por eso es muy importante. Ahora, permítame aclarar que el ser un creyente, tú que estás aquí conectado en esta hora, el ser un cristiano, el ser un creyente, no te hace inmune a las dificultades, a los problemas, a las crisis, a las tormentas. Qué bueno sería eso, ¿no? Que la solución está en que nos conectemos y que seamos cristianos y ya se acaban los problemas. No. Tal vez alguna secta lo dice, venga para acá y pare de sufrir, pero es que aquí no es pare de sufrir. Aquí lo que tenemos que hacer es cuando venga el problema, cuando venga la crisis, ¿cómo es que vamos a encararlos? Entonces voy a leer lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 3. 2 Corintios capítulo 4, versículo 3. ¿Me aguantan 20 minuticos más y dejamos el concepto claro? Levanten la manito, por favor. Sí, me aguantan, me soportan 20 minutos más. Y vamos a mirar qué dice la palabra. 2 Corintios capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. Escuchen por favor estas palabras del apóstol Pablo. Ahora, la gente no entiende muchas cosas. La gente perdida, la gente que no tiene a Cristo, la gente que no camina en fe, no entiende muchas cosas espirituales. Y muchos dicen, no, esto es una locura. Y algunos dicen, no, yo me desconecto y no entiendo esto de lo que está hablando acá. David le dice que el espiritual entiende lo espiritual. El carnal no entiende lo espiritual. Y lo que Pablo está diciendo, que hay cosas del evangelio que están encubiertas, que no las conocen. Hay cosas espirituales que mucha gente no la logra captar, no logra coger la señal. Pareciese que como que esa antena receptora espiritual no las coge. Otro dice, ya, esto hizo clic en mi vida, ahora ya entiendo. Claro, yo estaba preocupado, yo estaba afanado porque tenía el problema con mi hijo, tenía el problema de esta situación y yo no sabía qué hacer. Ahora estoy entendiendo, porque su antena receptora, que tiene su contraseña, J-E-S-U-S, Jesús, está conectado en Jesús, y entonces cuando el Espíritu Santo lo conecta con el mensaje, le hace clic a su vida y dice, wow, ahora entiendo. Escúcheme, pero hay personas que no están conectadas. Y entonces tú puedes estar en un lugar y dices, pero es que aquí no me coge la señal, ¿y qué será? Y puedes golpear el celular y dices, no, lo que pasa es que no está conectado con el Wi-Fi. Ay, pero es que el celular es nuevo. Sí, puede ser muy nuevo, pero si no tiene la conexión de Wi-Fi, pues... Pero cuando tú estás conectado, puede ser un celular muy, entre comillas, para citar ese ejemplo, un celular de muy baja gama, pero tiene la señal de Wi-Fi, pues te coge y puede funcionar mucho mejor que el celular de última gama, pero que no tiene Wi-Fi. No sé si me estoy haciendo entender. Lo que quiero es que nosotros podamos comprender que cuando estamos conectados con Dios, entonces vamos a poder entender cosas que otra gente, infortunadamente, no puede entender. ¿Y por qué no puede entender? Es lo que dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 4. En las cuales el Dios de este siglo, noten por favor, noten que aquí la palabra Dios es una D minúscula. Y se refiere al que está al otro lado, se refiere al enemigo. Se refiere a esa persona que no quiere que nosotros crezcamos en lo espiritual. Y que la Biblia lo llama el Dios de este mundo. No está haciendo referencia a nuestro Dios Todopoderoso, porque cuando hace referencia al Dios Todopoderoso, lo coloca con D mayúscula. Y aquí en este pasaje, si tú logras notar ese detalle, dicen los cuales el Dios de este siglo, ¿qué dice la escritura? Cegó. La palabra cegar es que puso una venda. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces hay unas personas que dicen, es que yo no entiendo, pastor, no entiendo por qué esto, no entiendo por qué lo otro, porque ellos están viviendo en el plano natural, porque no están caminando en el plano espiritual, y como no están caminando en el plano espiritual, sencillamente es porque, dice aquí la escritura, el Dios de este siglo cegó el entendimiento, porque son personas ciegas, pero no en un sentido físico, sino en el sentido espiritual.
no logran captar eso. ¿Quién las ha cegado? Pues dice el Dios de este mundo. Él ha cegado esas mentes de aquellos que no creen. Y hay personas que están luchando en sus fuerzas y siguen batallando y siguen dándole en sus fuerzas y no entregan sus vidas a Cristo. Y están en dificultades, en problemas, y se presenta una novedad y se presenta la otra y salen de esa y salen la otra porque están caminando en sus fuerzas. Porque el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento, pero hay otros donde Dios les ha dado la revelación. Y mire lo que dice la Escritura: la luz del glorioso evangelio del Señor Jesucristo, el cual es la imagen de Dios, para que pueda brillar sobre ellos y puedan decir: sí, tengo problemas, tengo dificultades, sí, esto lo estoy viviendo en mi plano natural, pero ahora yo conozco que hay un plano que va mucho más allá, que es un plano espiritual, y que ese plano natural no es tan grande como el plano espiritual. Entonces nos tomamos del plano espiritual y ahí nos ganamos la batalla. Entonces alguno podría preguntar, mire lo que dice el versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Y alguien podría decir entonces: bueno, apóstol Pablo, ¿tú qué predicas de Cristo? Entonces, como tú estás dedicado a predicar de Cristo, tú vas a ser bendecido por Dios en todo lo que tú hagas. Todo lo que tú hagas te va a salir bien. El mundo va a ser bueno contigo. Tú no tendrás ningún problema en esta tierra. ¿Será que eso es cierto, mis amados? Que el hecho de que nosotros estemos caminando con Dios, que el hecho de que seamos cristianos, estamos eximidos de los problemas. Y la respuesta es no. Y el apóstol Pablo da la respuesta en el versículo que sigue. Escuche por favor. Dice: porque Dios que me mandó Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero, escuche lo que sigue diciendo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia de poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué traduce esto, mis amados? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? ¿Qué quiere decir esto, mis queridos amigos? Que nosotros simplemente, diga conmigo, somos vasos de barro. Que lo único que nos hace valiosos, que lo único que nos hace buenos, que lo único que nos hace ser diferentes a cualquier otra persona en la tierra, es la relación que nosotros tengamos con nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está señalando en este pasaje es que el tesoro es el que está dentro de nosotros como vasos. Que lo que está dentro de nuestro corazón es el mayor tesoro. La pregunta es: ¿tú tienes a Jesucristo como el mayor tesoro? Dentro de ti está Jesucristo, sabiendo que nosotros somos unos vasos de barro, pero que dentro de nosotros hay un gran tesoro. Tú puedes decir en esta mañana, puedes tener la certeza, la seguridad que dentro de ti mora ese gran tesoro. Y escuche lo que dice el apóstol Pablo, porque luego Pablo describe la dificultad en la cual él se encuentra. Versículo 8. Que estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Que él está derribado. Hubo momentos en su vida donde estuvo derribado, pero nunca vencido, porque Pablo siempre se levantó. Y ahí es el punto, mis amados, para poder entender en esta mañana. Que tú puedes pasar por pruebas, por dificultades, por tribulaciones, por momentos de desesperación, pero que nada de eso te derribe. Que cuando tú estás en esa situación, no te quedes ahí. No permitas que te arrinconen y que te dejen allá como neutralizado, sino que tú te levantes. El apóstol Pablo dice: sí, he pasado momentos difíciles, pero me levanto. ¿Por qué se levanta? Porque el poder de Dios que está dentro de él lo levanta, le da la fuerza. Por eso es tan importante, mis amados, que nosotros no vivamos por vista, sino que vivamos verdaderamente por fe. Tengo este problema, tengo esta dificultad, hoy estoy atravesando por eso, pero tengo un Dios que está dentro de mí, que me da el poder para sobrepasar, para salir adelante. Y como decíamos hoy y cantamos, vamos a levantarnos y vamos a pelear. Vamos a dar la buena batalla, no con las armas de este mundo, no a la manera de este mundo, sino que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Creyendo que esto que dijo el médico, vamos a tomarlo, es una verdad, pero no es la verdad absoluta, porque la verdad absoluta está en Dios.
¿Vamos a tomar esta crisis que estamos viviendo ahora mismo? Sí, no vamos a negar esa crisis, porque tú no puedes negar esa crisis, pero tú vas a decir, sí, hay una crisis, pero tengo un Dios que es el dueño del oro y la plata y que Dios puede abrir puertas en cualquier momento. Entonces, claro, pasamos por momentos difíciles, sí, pero nos levantamos. Es decir, nos golpean, sí, pero no nos quedamos vencidos, mis amados. Nos levantamos. Dice el versículo 10, llevando en el cuerpo siempre, esto es en el vaso de barro que es nuestro cuerpo, llevando dentro de este vaso todas las partes de la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pablo, noten lo que está diciendo, por favor escuchen. No es a mí el que persigue. Simplemente tengo a Jesús que está dentro de este vaso y ustedes están persiguiendo a Jesús. Ustedes me golpean a mí, me persiguen a mí, que soy terrenal. Pero realmente, el que está dentro de mí es el tesoro que es Jesús. Ustedes deberían de buscar más bien ese tesoro en lugar de estar detrás mío. Ustedes me persiguen porque tengo un tesoro. Escúcheme, la gente nos persigue, la gente tal vez nos critica, nos señala, porque ellos saben que nosotros somos diferentes, que nosotros actuamos diferente, que nosotros sabemos que Dios está con nosotros y que por más que vengan golpes duros, porque han venido golpes duros, seguramente tú has atravesado algún golpe duro, pero tú te levantas, tú no te quedas ahí. Y entonces tú dices, yo vivo para Cristo y yo sé que Cristo no me va a dejar en esta situación. Yo sé que Cristo me va a levantar. Ahora, ¿qué es lo que ellos ven? Cuando ese vaso está roto, cuando estás pasando por problemas, por dificultades, y tal vez tú tengas hoy ese corazón roto, ese corazón desgarrado, porque es realidad, estás pasando por esa crisis, es realidad, tu hijo, tu hija, tu familia está pasando por esa situación, está roto el vaso, no lo vamos a negar. Pero cuando el vaso se rompe, ¿sabe qué sale a resplandecer ahí? Cristo que está en nosotros. Y entonces yo decía, wow, esta persona, a pesar de esa situación, a pesar de esa crisis, no tiene cara de melancólica, no tiene cara de derrotada, no tiene cara de afligido, sino que dice, sí, tengo este problema y estoy viviendo esta crisis, pero tengo a Cristo en mi corazón y sale a resplandecer el gran tesoro que es Cristo. Por eso, mis amados, lo más importante en esta tierra es tener ese gran tesoro, para que cuando este vaso esté roto, salga y resplandezca ese tesoro. Y entonces la gente va a decir, wow, increíble, que esta mujer, que este hombre, a pesar de la situación, de los momentos duros que está pasando, mire la actitud que tiene. Eso es lo que marca la diferencia. Que la gente vea en nosotros a Jesús. Que la gente vea en ti, que vea en mí, que frente a los problemas, frente a las angustias, frente a las penas, frente a los dolores, usted reacciona como un verdadero creyente, porque hace lo que tiene que hacer. Pregúntate, ¿tú estás actuando como un verdadero creyente, una verdadera creyente? ¿Tú estás haciendo lo que tienes que hacer? O al contrario, tú que te ven con la Biblia, te ven que tú eres cristiano, que tú eres cristiana, y te ven un problema y te ven apabullado, te ven acabado, ¿cómo te ven? ¿Qué palabras tú emites? ¿Qué actitud tú tienes? ¿Cómo reflejas en tu rostro que verdaderamente Cristo está en ti? ¿Será que tú reaccionas como un verdadero creyente? O al contrario, la gente dice, no, si eso es ser creyente, yo mejor no voy a ninguna iglesia. Porque si, mire la forma como hablan, mire ese lenguaje que tienen. Dice el apóstol Pablo en el versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos, escuche lo que dice, entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y nosotros en la vida. ¿Qué está diciendo? Que mientras más muero a mí mismo, estoy mucho más dispuesto a soportar los sufrimientos por Jesucristo, a que la luz brille mucho más, porque ya no soy yo, sino que ahora Cristo es el que vive en mí, lo dijo el mismo apóstol Pablo. Y noten por favor cómo termina diciendo aquí el verso 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Pablo lo que está diciendo es, escúcheme, yo creo, por lo tanto digo lo que estoy creyendo. Lo que les estoy diciendo es que me pueden matar, está diciendo el apóstol Pablo. Me pueden perseguir, pero yo me levanto. ¿Y por qué me levanto? Porque dentro de mí está Cristo. Y también, así como yo me levanto, ustedes también se pueden levantar para que presentemos a Cristo.
Entonces noten que el momento de dificultad en tu vida es la mejor oportunidad para atestiguar de Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo sigue diciendo: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, escúchenme por favor, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. ¿Cómo podía ser el apóstol Pablo para decir estas cosas? Uno le podría preguntar: Pablo, ¿qué lo motivó a usted? ¿Usted por qué se mantiene en tanto movimiento después de que usted pasó tantas cosas? ¿Por qué puede hablar así? ¿Usted por qué puede pensar así? Casi te ahogas allá en el Mediterráneo, Pablo. Te azotaron muchas veces. Te apedrearon hasta que casi que hiciste creer que estabas muerto. Te llevaron a la cárcel. Pasaste por hambre. Pasaste por prisión. ¿Cómo pudiste soportar todo eso? Y la respuesta que Pablo nos da la tenemos aquí en el versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Escuchen lo que dice: pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, ¿qué nos enseña Pablo para ir terminando? Que ahora, cuando estemos en problemas, cuando nosotros permanecemos en Cristo Jesús, firmes en Cristo Jesús, cuando tú tengas una dificultad, lo mejor es que no mires la dificultad. Lo mejor es que no mires este mundo, sino que mires mucho más allá. Que fijes tu mirada más allá en las cosas que no se ven. Y eso es lo que Pablo estaba, cuando lo golpeaban, yo lo imagino, cuando lo golpeaban, lo apedreaban, Pablo decía: no, yo no me centro en esto que estoy viviendo, porque yo estoy mirando mucho más allá. Y ahí es cuando Pablo da unas palabras que fueron tremendas, cuando dijo: para mí el vivir es Cristo, y el morir es ¿qué? Ganancia. Si vivo, vivo para Cristo, pero si muero, en otras palabras está diciendo: mire, yo quiero seguir sirviendo al Señor y quiero dar a conocer a Cristo, pero si ustedes me matan, me están haciendo un favor, porque voy a poder estar en la presencia gloriosa de mi amado Jesús, que tanto quiero y que tanto le sirvo. Entonces ustedes me hacen un favor si me matan. Mátenme si quieren, para mí es un favor. Y fíjense que no es la mentalidad que nosotros tenemos: no, yo me pego el mundo, no. Entonces somos raros, amados, porque decimos que queremos ver a Dios, que queremos estar con Dios, pero cuando nos hablan de muerte, de enfermedad, nos asustamos: no, ¿qué tal yo me muera? Bueno, ¿queremos ver a Dios o no queremos ver a Dios? Dios tiene planeado el día para nosotros. Dios sabe, porque Él, cuando vinimos a esta tierra, nos colocó ahí: usted viene para esta tierra en tal fecha y usted es parte de esta tierra en tal fecha. Estamos ya, Dios tiene ya todo trazado. Por más que te angusties y te preocupes, Dios sabe cuándo te va a llevar, con virus o sin virus, vacunado o sin vacunar. Dios sabe exactamente cuándo es que nosotros salimos de esta tierra. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, ¿por qué nos angustiamos? No, es que si no me vacuno de pronto me da el virus, y otro: no, es que me vacuné y ahora qué tal que entonces comience el problema de coagulación y me muera ahora por haberme vacunado. Y se la pasa la gente angustiada por lo uno por lo otro. Pero no es eso, mis amados. Es que nosotros creemos en Dios y que Dios sabe, Dios tiene el control de todas las cosas. Y Pablo lo decía como lo tenemos que decir nosotros: no lo entiendo, pero miro hacia las cosas que no se ven. No entiendo lo que estoy pasando, Señor, hoy, pero pongo mi mirada arriba. Y esa palabra mirar me llamó mucho la atención, porque la palabra mirar quiere decir ver con fijeza, ver intensamente. Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar aquí para terminar hoy. Es que miremos con fijeza, miremos verdaderamente, intensamente las cosas de Dios. No nos centremos en las cosas de este mundo, mis amados. Y para mirar con fijeza las cosas que están allá, no se pueden ver en la parte natural y carnal. Se tienen que ver en la parte espiritual. Alguien dijo una frase que quiero cerrar con ella, que me gustó mucho porque cae como anillo al dedo, decimos nosotros hoy en día. Decía esta persona: mirar alrededor te va a desalentar. O sea, si tú miras a tu alrededor, te desalientas. Si miras dentro de ti, te vas a angustiar. Si tú te miras a ti mismo, te vas a deprimir. Pero si miras a Jesús, vas a descansar. Si miras a Jesús, vas a descansar. Y esta es la enseñanza, mis amados. En los tiempos problemáticos es necesario mirar ese mundo invisible.
No te preocupes, no te afanes. Si sabemos que Dios es soberano, que Dios es todopoderoso, Él tiene el control. Lo que Él quiere es que nos desconectemos del mundo visible para que nos conectemos más en el mundo invisible, para que aprendamos a depender de Él. Por eso la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y es bien importante cuando tú centras tu vida, como que redireccionas tu vida, wow, sí, perdóneme Señor, porque yo estaba centrado en lo material y estaba luchando por conseguir cosas materiales. Y por estar tan distraído en las cosas materiales, he descuidado las cosas espirituales. Tú sabrás cómo estás en la parte espiritual. Uno podría decir que el principio de la alegría y de la paz del corazón de una persona es confianza en Dios. Confía en Dios. Yo no sé cuántos de los que están acá quisieran hacer una sencilla oración en esta hora, pero con toda sinceridad y con toda profunda convicción, y que le podamos juntos decir: querido Dios, yo reconozco en esta hora, Señor, que he caminado religiosamente y que mi caminar hasta el momento ha sido detrás de las cosas materiales, Señor, y que he venido buscando más las cosas materiales que aún las cosas espirituales, que he venido buscando más lo visible que lo invisible. Y después de esta disertación, Señor, tengo que pedirte perdón por no centrarme en lo más importante, por no buscar de ti, Señor Jesús. Y me he llenado, a esta altura de mi vida podría decir a alguien, en problemas, en dificultades. Y cuando hago una evaluación de las diferentes áreas de mi vida, encuentro que soy un fracaso, que estoy en saldo negativo en todas las áreas. Si miro a la altura de la edad que tengo y miro las cosas materiales, digo, no he conseguido mayor cosa. Si lo miro en la parte intelectual, también. Si lo miro en la parte social, también. Familiar, también. Espiritual, también. Y hemos venido luchando detrás de todo eso. ¿Qué tal si ahora nos centramos en lo que resta de nuestra vida? En buscar más las cosas espirituales, lo invisible. Y descansar en Él. Que así como la Biblia nos enseña que no nos afanemos por nada, que Dios tiene el control de todo, que si Él viste las plantas, si alimenta las aves, ¿acaso es que nosotros no valemos más que ellas? Y la respuesta es claro que valemos más. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Dios tiene cuidado de tu hijo, Dios tiene cuidado de tu hija, de tu familia. Dios sabe de qué cosas tienen necesidad. Aún la Biblia dice que aún antes de que nosotros abramos nuestros labios, el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad. Entonces, ¿por qué no descansar en Él? Eso es caminar por fe. Ya dejemos de luchar. Terminamos cansados, oprimidos y hasta exprimidos, y sin ningún resultado. Enfermos, llenos de neurosis, nuestro aparato digestivo colapsado, nuestro sistema nervioso peor, desgastándonos toda la vida detrás de las cosas materiales y dejando a un lado lo espiritual. Y un día nos iremos de esta tierra sin nada de lo material que conseguimos acá. Y posiblemente dejándose a personas que ni siquiera lo valoran y que fácilmente lo van a botar y lo van a desechar y lo van a malgastar. Y sí, invertimos toda nuestra vida en cosas que no fueron importantes. Hay cosas que son mucho más importantes. La parte espiritual, tu familia, el vivir en paz con Dios, el vivir en paz con los demás. El tener una conciencia limpia, saber que no hay pecado en nuestra vida. Que no hay rencor, no hay remordimiento, no hay amargura. Eso vale mucho más. No al contrario, cuando nos dedicamos a muchas cosas que terminan enfermándonos psicológicamente y que después somatizan en nuestro cuerpo y terminamos llenos de enfermedades. Y sí, posiblemente con dinero, pero ¿qué te sirve si estás lleno de enfermedades? Si no tienes paz, si no disfrutaste de tu familia. Un día nuestros niños estuvieron en nuestros brazos y los teníamos alzados. Hoy en día son grandes adultos y pasó en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué no disfrutamos nuestra familia? ¿Por qué no disfrutamos lo más lindo que Dios nos ha dado? ¿Por qué no nos comprometemos con Dios y le decimos: Señor, queremos buscarte con todo nuestro corazón? Queremos mirar más lo invisible que lo visible. Queremos aprender a caminar, Señor, por fe. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.